buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilos y tengo aquí el placer de tener a Ricardo, Belén y Guillermo. Lo primero, ¿qué tal todo? Muy bien, Bien. bien. Aquí. Suena- Desde el lunes. Felices de presentar esto. En ese sentido estoy felices. ¿Qué podemos esperar qué puede esperar el público de esta serie? ¿Qué puede esperar? Bueno, puede esperar lo que quiera. Ahora, o sea, ahora otra cosa. Una de piratas, por ejemplo. Pues, O sea, por esperar no nos vamos a meter en lo que puedan esperar. ¿Qué les podemos intentar ofrecer? Pues les vamos a intentar ofrecer una serie, bueno, una mezcla de géneros, de thriller por un lado, terror, fantástico, Drama. un poquito de drama también y bueno, todo, digamos, como en el carril de lo más fantástico y como un poco de fuegos artificiales con cine un poco de terror, de tal, y a la vez pues una historia de un drama social y digamos como de unos personajes que lo están pasando muy mal. En ese sentido, en la capa de drama social, ¿qué es lo que más os gusta de lo que se muestra en esa capa de drama social de Romancero? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que más nos gusta? Sí, que narra y qué es lo que más os gusta que trata ese tema, que trata la serie. Bueno, lo fundamental en la serie son los personajes, sobre todo los dos chavales que son los protagonistas, y toda la trama que se genera. Las series transcurren en 24 horas, menos. Y de fondo, con la excusa del terror y del cine fantástico, bueno, pues se cuenta una historia muy real, de gente desplazada, de gente humillada, de gente harta de la vida, de violencia, violencia machista, violencia social, policial, violencia política, pobreza, todo eso que son lo que sufren los personajes reales, digamos, de la serie, ¿no? ¿Eso fue lo que más os atrajo a vosotros cuando leísteis por primera vez todos los guiones de Romancero? ¿O qué os atrajo de esta historia? No, a mí, por supuesto el guión y lo que se quería contar, pero y mucho también de cómo estaba contado, porque creo que la forma en la que está contado y se habla de toda esta realidad social y de todo este terror, pero un terror irreal y un terror muy real, creo que es lo que hace que Romancero sea una serie diferente y muy interesante. La estética, los personajes, como la cosa fantástica, pero la crudeza, esa Almería, yo creo que es que no hay proyectos, no se suelen hacer proyectos así. Aquí no digo que no se hayan hecho, pero que no es lo habitual. Entonces, de repente, esta peculiaridad hace que a uno le apetezca mucho formar parte de un proyecto así, claro. ¿Y de qué manera encajan vuestros personajes en esta historia, en este puzzle llamado Romancero? ¿En qué manera encajan? Bueno, o sea, un poco es que gira un poco alrededor de nuestros tres personajes y de los dos chavales, digamos, adolescentes, Jordán y Cornelia. Entonces, bueno, ¿de qué manera encajan? Pues representamos en concreto, el personaje de Willy y el mío, representamos a dos agentes de la ley que tienen como que descubrir una cosa que ha pasado en la localidad en la que trabajan, pero bueno, eso es un poco como la trama de lo que va empujando, ¿no? Realmente lo que nuestras figuras, en el caso nuestro, lo de Belén va un poco por otro lado, pero lo que representa pues es un poco, está intentando plasmar que a veces pues quien se supone que tiene que llevar un poco la autoridad y el orden de todo esto, pues trae consigo un paquete de miserias a nivel personal, como es, bueno, en mi caso y en el de su personaje también, que un poco lo empañan todo de negro. Sí, yo creo que en la capa de nuestros personajes hay dos terrores en la serie, que es el ficción y el real. Y el terror real de la gente de verdad. Entonces, creo que en ese sentido ahí se unen, ¿sabes? Es como, no es más terrorífico los personajes que al final que cuentan, pues el personaje de Alba o el personaje de Julieta. Creo que la verdadera dureza y el verdadero terror pasa en este lado. ¿Y de qué manera marcan, porque son personajes que tienen muchísimos secretos, no vamos a hacer spoilers de qué secretos son, pero de qué manera marcan esos secretos a vuestros personajes en la serie? De manera definitiva.
Claro, son parte de su personalidad, son parte de los seres humanos que han llegado a ser en este momento concreto que cuenta la serie. Todo ese pasado oscurísimo de la mayoría de los personajes, bueno, de nuestros 3 personajes, sobre todo Sorroche y el mío, todos esos secretos, toda esa oscuridad, toda esa violencia, ha marcado, obviamente, como le marca a cualquier persona, todas esas situaciones, ¿no? Y es lo que hace de nuestros personajes lo que son. Y es lo que hace a nuestros personajes interesantes como actores a la hora de interpretarlos y como espectadores a la hora de ver la serie. Muchas veces vemos que hay personajes en algunas producciones que son bastante planos, ¿no? No les pasa nada, no tienen un pasado, no. En este caso está cargado de todo este tipo de cosas que para un actor son fundamentales a la hora de construir un personaje, ¿no? Porque si tienes donde agarrarte, sabes por qué estás diciendo lo que estás diciendo y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, lo cual facilita el trabajo muchísimo, ¿no? Y lo enriquece. Y yo creo que es fundamental para estos personajes. Y hablaban de los monstruos, de lo que es de los monstruos imaginarios, del bestiario que hay en el Romancero, pero creo que no hay mayores monstruos que los seres humanos en esta serie. Sí, para mí sí, es un poco lo que dice Willy. Yo creo que en la noche en la que sucede todo en esta serie, todos esos secretos y toda esta cosa oculta que guardan y que tal, sale, ¿no? Y sale y explota por todos lados, y yo creo que cada monstruo que lleva uno dentro o del que huye esa noche están todos por ahí rulando. Sí, al final, ¿qué te da más miedo, no? Te da más miedo ver una niña que es mitad vampiro, mitad criatura, que necesita sangre, o alguien que es mitad demonio y que echa un chorro de luz por la boca, o te da más miedo un agente de la ley que antes de ir a trabajar se pasa por un bar, se toma 3 cervezas y le pega una paliza a un tipo sin ningún tipo de motivo, ni razón, ni sentido. Pues bueno, son 2 tipos de terror que en Romancero están los 2 ahí conviviendo. ¿Quién es el monstruo? Dice la promoción, ¿no? Uh-huh. Claro. Creo que es una pregunta muy interesante para el espectador, porque realmente tienes que decidirlo. O sea, no, la serie tampoco te lo enseña. Yo creo que eso es interesante también, que lo deja al espectador, le hace esa pregunta al espectador, ¿no? Que yo creo que es parte de nuestro trabajo, hacer preguntas también. Al amor de terror y de esos monstruos, tanto lo que te dice, tanto imaginarios como reales, pero también hay sitio para la luminosidad en el Romancero. Poco. No hay, O sea, Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, creo que sí. en estos niños, en Sasha, ¿no? Y en Jordani y en ella, que son víctimas absolutas, hay una cierta luminosidad y hay una ayuda y hay un instinto de supervivencia, y creo que esa sería la luz del Romancero. Solidaridad entre Sí, ellos, claro. ¿no? Apoyo mutuo. Es guay porque no han querido vender como una historia de amor de adolescentes, sino de amistad, de ayuda, de soporte. Claro, al final hay que tener una cierta esperanza también en la historia, ¿no? Claro. Sí. Si no, sería demasiado terrible. Sí, yo Sí, creo sí. que yo creo que ellos 2 son, ¿no? Sí. Los 2 chavales son la luz de la serie. Sin hacer mucho spoiler, Ricardo, porque a mí me han dicho que el mayor monstruo de todo es tu personaje, no sé si estarás de acuerdo. ¿Quién te ha dicho eso? Eso es secreto de periodista. Estamos de acuerdo. Sí, hombre, como te decía antes, creo que todos los personajes que componen Romancero son personajes que no son, digamos, transparentes, todos tienen sus sombras, todos tienen sus oscuridades, pero si hay uno que yo tuviese que escoger como espectador de quién es el negro total, es Sorroche. O sea, tiene una oscuridad que es una sombra que lo persigue, bueno, una sombra que él la siente por fuera, pero convive con ella por dentro, y que le hace ser quien es, le hace actuar como actúa, y es por eso que nos enfrentamos a un tipo que realmente es un tipo de monstruo también. Y en esa construcción de personajes,
¿Habéis llegado a la esencia de vuestro personaje? ¿Cómo ha sido construir estos personajes que están tan alejados de vosotros? Bueno, ha sido un trabajo muy divertido, entre comillas, muy laborioso y de un intento de profundidad muy grande y sobre todo de acercamiento a algo que no eres tú, ¿no? Muchas veces creo que parte de la inteligencia como intérprete reside en, una vez que lees un personaje, encontrar cómo de cerca o de lejos estás tú como persona. Es decir, hay veces que puedes tirar con lo que tú tienes, con tu energía, con tu luz, con tu tal, que es lo que está viendo el personaje, y también hay que saber leer cuando tienes que intentar desaparecer y tienes que encaminarte hacia algo que está muy fuera de tu paleta de color habitual. En este caso, para mí Sorroche fueron dos capas muy distintas, desde la parte más emocional, más interior, hasta la parte más superficial, con una dieta que me pusieron y yendo al gimnasio, que no he pisado un gimnasio en mi vida, y una mala hostia que se me ponía de no poder comer ni beber nada, ni claro, que a partir de ahí dije, bueno, pues me agarro a esto para empezar a preparar a este tipo, que es un tipo que vive de mala hostia todos los días. Pues muy bien, pues él tiene sus monstruos y mi monstruo era la glucosa. Y vosotros, por ejemplo, ¿cuál diréis que son el monstruo interior de vuestro personaje? Yo diría que el mío es él mismo. La cantidad de decisiones erróneas que ha tomado a lo largo de su vida, la cantidad de cagadas, la violencia que ha desplegado, el aislamiento absoluto con el resto de la sociedad directamente, sin compañeras, sin familia, sin amigos, viviendo aislado en medio de los plásticos. Yo creo que él es su propio monstruo y su propia condena. Sí, yo creo que Carmen... Bueno, que Carmen, el monstruo de ella es el no saber cómo salir, la inamovilidad, el quedarse encerrada en una cueva terrorífica, y que es algo muy real y que le pasa a muchas mujeres, y ese no saber cómo y ¿no? esa cosa horrible de que pasa el tiempo y sigue ahí. El horror no viene de ella, sino a lo mejor de esa falta de decisión o de esa falta de intentar salir de ahí, no sé. Bueno, creo que en mi caso, y si lo miramos de una manera un poco más amplia, no tanto yendo al personaje en concreto, en el fondo es un pobre chico que está cargado de miedos y de... No, o sea, que... pobre chaval. No, es un pobre chico que está educado en que todo aquello que te da miedo tienes que odiarlo. Creo que solamente le gusta una persona en este mundo, que es él mismo, y que a la vez está muy conflictuado con que él a sí mismo se guste tanto y por tanto también se odia a sí mismo. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, que al final todo aquello que le puede suponer una amenaza por cómo él entiende el mundo y todas las fobias que tiene todo el catálogo de fobias, pues le hacen ser tan iracundo, ser tan basura, realmente. Pues ha sido un placer hablar con vosotros tres, que vaya muy bien y que a vosotros también vaya muy bien. Muchas gracias.